¿Has sentido una paz en tu corazón que en el fondo sabías que no era genuina? Nuestro corazón puede ser un maestro del autoengaño, fabricando una paz superficial para evitar la verdadera obra de Dios. En la conclusión de nuestra serie sobre la mortificación del pecado, exploramos los capítulos 13 y 14 de John Owen para descubrir las 5 señales inequívocas que distinguen la paz falsa de la verdadera. Además, revelamos las instrucciones finales para la victoria, el rol indispensable de tu fe y el poder insustituible del Espíritu Santo en la batalla contra el pecado. Bienvenidos a todos nuestros oyentes a un nuevo episodio de la Palabra de Vida. Yo soy Yasmín y mi esposo, el pastor Juan, estará acompañándonos. Hoy continuamos con nuestra serie sobre el libro La mortificación del pecado del autor puritano John Owen, un clásico escrito en el siglo XVII, pero con enseñanzas tremendamente relevantes para nuestras vidas hoy. Les invitamos a escuchar el audiolibro en el enlace de la descripción y en nuestra web www.lapalabradevida.com.co podrán descargar gratis el libro en formato ebook para tenerlo siempre a mano y disfrutarlo en su celular, tablet o computador. Así es, Linda. Y hola a todos. En este último episodio sobre este libro de John Owen, exploraremos específicamente los dos últimos capítulos, 13 y 14, que son prácticamente la conclusión de esta importante obra. Ujú. Y antes de comenzar, cariño, me gustaría plantear una pregunta para reflexionar. Ujú. ¿Has sentido paz en tu corazón, pero algo dentro de ti te dice que esa paz no es genuina? Bueno, esa es una excelente pregunta para comenzar hoy, porque precisamente el capítulo 13 trata sobre cómo nuestro corazón puede engañarnos con una falsa paz. Y en el capítulo 14 nos da John Owen instrucciones finales sobre cómo podemos realmente mortificar el pecado en nuestra propia vida. Entonces, empecemos con este viaje espiritual. Cariño, el capítulo 13 comienza con una advertencia muy seria. Cuídese de su corazón engañoso. Owen nos recuerda este pasaje en Jeremías que dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Exactamente, Linda. Y lo interesante es que Owen se enfoca específicamente en una forma de autoengaño, la paz falsa. Esta es una paz que nosotros mismos fabricamos, en lugar de esperar la verdadera paz que solo Dios puede darnos. Eso me hace pensar en cómo podemos distinguir entre la paz verdadera que viene de Dios y esa paz falsa que nosotros mismos creamos. Esa es buena pregunta. Owen nos ofrece 5 señales claras para distinguirlas. La primera es que cualquier paz que no traiga consigo un aborrecimiento hacia el pecado que ha turbado nuestra alma es una paz falsa. ¿Podrías explicarnos un poco más? Sí, muchas veces buscamos alivio de la inquietud que produce el pecado sin realmente aborrecer el pecado mismo. Por ejemplo, Owen menciona el caso de alguien que ama al mundo, que es convencido por 1 de Juan 2:15 de que eso está mal, pero que está más preocupado por las consecuencias de amar al mundo que por el pecado en sí. Entonces, la paz verdadera no es solo sentirse mejor, Ujú. sino que incluye un cambio de actitud hacia el pecado mismo, un rechazo genuino hacia lo que ha perturbado nuestra relación con Dios. Exactamente. La paz de Dios siempre viene acompañada de vergüenza por el pecado y un deseo sincero de mortificar ese pecado. Owen incluso cita a Zacarías 12:10, donde dice que cuando miramos a Cristo, quien fue traspasado por nuestro pecado, nos afligiremos. Me parece que Owen nos está advirtiendo contra una tendencia muy común, y es buscar consuelo sin verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Sí, así es. El libro de John Owen dice literalmente que esta forma de buscar la misericordia jamás traerá una sólida y verdadera paz. La paz falsa es superficial, mientras que la paz de Dios es profunda y transforma nuestro corazón. Cariño, otra señal que menciona Owen es que la paz verdadera viene acompañada por la obra del Espíritu Santo, ¿no es así? Sí, la segunda señal que Owen menciona es que cualquier paz que no sea acompañada por una convicción de pecado, de justicia y de juicio es una paz falsa. Está haciendo referencia a Juan 16:8,
donde Jesús habla sobre la obra del Espíritu Santo. Creo que todos nos hemos sentido tentados alguna vez a fabricar nuestra propia paz, Mm. especialmente cuando la inquietud por el pecado es muy dolorosa. ¿Por qué es importante esperar la paz que Dios da? Owen lo explica con una hermosa analogía médica. Dice que Dios puede sanar la herida del pecado en un instante, pero a veces, como un médico, se tarda para limpiar cuidadosamente la herida para que cicatrice adecuadamente. Eso me hace pensar que a veces nuestra prisa por sentirnos mejor puede interferir con la obra completa que Dios quiere hacer en nosotros. Sí, así es. Owen lo dice claramente. Ella dice, todos aquellos que fabrican su propia paz no tienen tiempo de esperar para que Dios haga cabalmente su obra. Tal persona acude a Dios a prisa y supone que recibió la paz tan pronto como la pidió. Y menciona también que la paz verdadera endulza el corazón y da gozo al alma. Así es, exacto. Y no solo eso, también dice que cuando Dios habla paz, guía y preserva el alma para que no se vuelva a la locura, citando el Salmo 85:8. La paz verdadera produce un cambio duradero. Cariño, me parece que las otras señales también son muy importantes. Sí, ¿Podrías resumirlas brevemente? sí, por supuesto. La tercera señal es que la paz falsa trata el pecado de manera superficial, como los falsos profetas en tiempos de Jeremías que decían paz, paz, cuando no había paz Ujú. verdadera. ¿Y la cuarta? La cuarta señal es que la paz falsa trata con el pecado en forma parcial, ocupándose solo de algunos pecados, pero ignorando otros. La verdadera paz viene cuando respetamos por igual todos los mandamientos de Dios. Y finalmente, la quinta señal que John Owen menciona es que la paz verdadera de Dios es una paz que humilla. Eso es cierto. Y Owen usa el ejemplo de David en el Salmo 51, donde vemos la profunda humillación que David experimentó cuando Natán le habló sobre su perdón. La paz de Dios no nos hace sentir orgullosos, sino humildes ante su misericordia. Pasando ahora al capítulo 14, que son las instrucciones finales del libro, John Owen habla de dos aspectos fundamentales en la mortificación del pecado, Ujú. lo que el creyente debe hacer y lo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Mm, Podríamos hablar primero sobre nuestra responsabilidad. claro que sí, con gusto. Owen resume nuestra responsabilidad como la fe del creyente en el poder y la autoridad de Cristo para matar su pecado. Específicamente, debemos creer que la sangre de Cristo es el único remedio eficaz para nuestras almas enfermas de pecado. Eso suena muy sencillo, Mm, pero me imagino que hay más profundidad en esta idea. sí, totalmente. Owen nos da varias instrucciones concretas sobre cómo ejercer esta fe. La primera es confiar en que Cristo proveerá todo lo necesario para mortificar nuestros deseos pecaminosos. Creo que muchos de nosotros hemos intentado luchar contra nuestros pecados por nuestra propia fuerza Mm, y nos hemos sentido frustrados por nuestros fracasos repetidos. absolutamente. Y Owen lo reconoce también cuando dice, pudiera ser que usted ya ha tratado y fallado tan frecuentemente y se halle tan cansado de la batalla que esté listo para darse por vencido. Pero la buena noticia es que no dependemos de nuestra propia fuerza, ¿cierto? Así es, exactamente. Owen nos recuerda las palabras del apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nos invita a enfocar nuestra mente en los tesoros de fortaleza, fuerza y ayuda que están en Cristo Jesús para nuestro socorro. Ujú. Me parece que Owen nos está diciendo que la primera clave para mortificar el pecado es reconocer nuestra debilidad y la total suficiencia de Cristo. Es verdad. De hecho, Owen nos sugiere esta confesión. Él dice, soy una pobre criatura, débil e inestable. Mis deseos pecaminosos me son demasiado fuertes. Estoy en peligro de ser arruinado por ellos y no sé qué hacer. Miro al Señor Jesucristo y veo en Él una plenitud de gracia y de poder para mortificar estos enemigos míos. Cariño,
Otra instrucción que me parece clave es animar nuestro corazón a esperar la ayuda de Cristo a través de la fe. Ujú. ¿Cómo explica Owen esta espera activa? Bueno, Owen dice que no es suficiente creer que Cristo puede ayudarnos. Debemos creer que nos ayudará. La fe sigue esperando por una liberación real, incluso cuando parece que tarda en llegar. ¿Y qué pensamiento sugiere Owen para promover esta fe expectante? Él nos ofrece varios. Primero, pensar en Cristo como nuestro sumo sacerdote celestial, tierno y misericordioso. Segundo, recordar la fidelidad de las promesas de Dios. Y tercero, nos dice también meditar en las ventajas que recibimos al esperar su ayuda. Y finalmente, enfoca nuestra fe específicamente en la muerte de Cristo, ¿no es así? Exacto. Owen dice que el gran propósito de la muerte de Cristo fue destruir las obras del diablo. Y eso lo dice ante todo la Escritura, ya en Primera de Juan. Cristo murió para liberarnos del poder dominante de nuestros pecados y purificarnos de todas las concupiscencias que nos envilecían. Me encanta cuando dice, por medio de la fe traiga a este Salvador crucificado a vivir en su corazón. Mm, Por la fe, aplique su sangre a todos sus deseos pecaminosos y haga esto cotidianamente. qué importante eso. Ahora pasemos al segundo aspecto de la mortificación del pecado, la obra que solo el Espíritu Santo puede realizar. Ujú. Cariño, ¿por qué es tan importante este aspecto? Bueno, Owen es muy claro en esto. Él dice, la obra de mortificar el pecado es posible y puede ser realizada solamente en el poder del Espíritu Santo, a menos que el Espíritu Santo nos fortalezca, trabajaremos en vano. Mm, ¿Y cuáles son específicamente las obras que solo el Espíritu Santo puede realizar? Bueno, Owen menciona 6. Primero, solo el Espíritu puede convencernos clara y completamente de la maldad, la culpa y el peligro de nuestros deseos pecaminosos. Eso es fundamental, Sí, porque sin esa convicción profunda realmente no veríamos la gravedad de nuestro pecado. así es. El segundo punto es que solo el Espíritu puede revelarnos la plenitud de Cristo para suplir nuestra necesidad. ¿Y qué sucede si no tenemos esta revelación? Owen advierte que sin ella podríamos buscar remedios falsos para tratar nuestro pecado o ser conducidos a la angustia y la desesperación. Ujú. Los siguientes puntos también son cruciales. Sí. Solo el Espíritu puede asegurarnos que Cristo vendrá a ayudarnos y capacitarnos para esperar pacientemente. Ujú. El cuarto punto es que es por el Espíritu que somos bautizados en la muerte de Cristo, es decir, unidos con Cristo en su muerte. Es el Espíritu quien trae la obra salvadora de Cristo a nuestro corazón. Y además, es el Espíritu Santo quien inicia y consuma nuestra santificación. Así es. El quinto punto es que el Espíritu es quien da nuevos suministros e influencias de gracia para santificarnos y debilitar el poder de nuestros deseos pecaminosos. Y finalmente, es el Espíritu quien continuamente nos apoya mientras buscamos la ayuda de Dios. Exacto. Owen lo describe como el espíritu de suplicación, el espíritu prometido a todos aquellos que miran a aquel que traspasaron, según Zacarías 12:10. Y añade que el mismo espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, citando allá Romanos capítulo 8, verso 26. Y ahora, cariño, quiero que hablemos sobre algo muy práctico. John Owen no solo nos ofrece estas profundas reflexiones teológicas, sino que también nos propone formas concretas de llevar esto a la práctica. Así es. ¿Cuáles serían las aplicaciones más importantes que podemos extraer de estos capítulos? Bueno, consideremos algunas. La primera aplicación clara es que debemos aprender a distinguir entre la paz falsa y la verdadera paz de Dios. Owen nos ofrece 5 señales que ya hemos comentado. Ajá. Entonces, una aplicación práctica sería examinar nuestra paz interior con estas 5 señales. Sí. Mi paz viene con un aborrecimiento del pecado, está acompañada por la convicción del Espíritu Santo, trata con el pecado en profundidad y no superficialmente.
¿Aborda todos mis pecados y no solo algunos? ¿Me humilla ante Dios? Mm, Exactamente, esas preguntas nos ayudan a examinarnos. Y Owen también nos aconseja caminar en la comunión íntima con nuestro Salvador para poder distinguir su voz de otras voces. Ujú. La segunda aplicación que veo es ejercitar nuestra fe en Cristo de manera específica para mortificar el pecado. Ujú. ¿Cómo recomienda Owen hacer esto en la vida práctica? Bueno, Owen nos ofrece allí varios ejercicios prácticos de fe. El primero es meditar continuamente en la plenitud de la gracia de Cristo. Segundo, confesar nuestra debilidad y depender totalmente de su fuerza. Tercero, animarnos a esperar activamente la ayuda del Señor. Cuarto, pensar constantemente en Cristo como nuestro sumo sacerdote misericordioso. Quinto, recordar las promesas fieles de Dios. Y sexto, enfocar nuestra fe específicamente en la muerte de Cristo. Estos son ejercicios que podemos practicar diariamente, ¿verdad? Así es, absolutamente. Owen enfatiza que debemos hacer esto todos los días, no solo ocasionalmente. Ujú. Y finalmente, ¿qué nos dice John Owen sobre cómo cooperar con el Espíritu Santo en esta obra? Mm. La aplicación práctica en esto es reconocer las áreas donde solo el Espíritu puede obrar y abrirnos humildemente a su trabajo. Por ejemplo, permitir que nos convenza de nuestro pecado, que nos revele la suficiencia de Cristo y que nos asegure que Él vendrá en nuestra ayuda. Creo que también sería importante cultivar una vida de oración, Ujú. donde el Espíritu Santo pueda interceder por nosotros. Así es, sin duda alguna. Owen señala que el Espíritu es el espíritu de suplicación y que intercede, como dice la Escritura, intercede por nosotros. Esto nos invita a una vida de oración constante y dependiente. Llegamos al final de nuestro episodio sobre los capítulos 13 y 14 de la mortificación del pecado de John Owen. ¿Podrías recapitular las ideas principales que hemos explorado hoy? Con gusto. Hemos aprendido que debemos cuidarnos de nuestro corazón engañoso que puede fabricar una paz falsa. Hemos visto 5 señales para distinguir entre la paz falsa y la verdadera. También hemos explorado cómo la fe en Cristo es fundamental para mortificar el pecado y finalmente cómo la obra del Espíritu Santo es indispensable en todo este proceso. Cariño, si pudiera resumir este mensaje en una sola frase, diría que la mortificación del pecado es una obra de cooperación entre el creyente que ejerce su fe en Cristo y el Espíritu Santo que obra poderosamente en nosotros. Así es, lo resumes muy bien. Y el mensaje de esperanza es que si confiamos en Cristo y dependemos del Espíritu Santo, podemos tener la seguridad de que nuestros deseos pecaminosos serán debilitados y finalmente vencidos. Quisiera animar a todos nuestros oyentes a poner en práctica estas enseñanzas. Examinen su paz interior, ejerciten su fe en Cristo diariamente y cooperen con la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y los invitamos también a compartir sus pensamientos y experiencias en los comentarios de este video en nuestro canal de YouTube, La Palabra de Vida. También nos gustaría mucho saber qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros episodios. Si este mensaje les ha sido de bendición, no olviden darle like al video, compartirlo con otros que pueden beneficiarse de estas enseñanzas y por supuesto suscribirse a nuestro canal para más contenido como este. Así es. Y si aún no han leído La mortificación del pecado de John Owen, los animamos a hacerlo. Aunque es un libro escrito hace siglos, sus enseñanzas siguen siendo profundamente relevantes para nuestra vida espiritual hoy en día. Gracias por acompañarnos en este episodio. Hasta la próxima. Dios les bendiga.